Muy bien, pues muy buenas tardes ya. Ya son las 12:05 y siguiendo esta tradición tan mexicana de que a las 12:01 ya son tardes. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Lida, al Colegio de México, al Ateneo, instituciones que me son muy caras, muy queridas, porque mi maestría y mi doctorado es del Colegio de México. Soy miembro de la mesa directiva del Ateneo Español. Son instituciones que yo aprecio muchísimo, además de mi otra alma mater, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En todo caso, efectivamente, como lo planteó ya en su momento la doctora Lida, al principio el interés de los investigadores en el tema de los refugiados españoles republicanos en México se centró fundamentalmente en el análisis de la influencia de la enorme labor que hicieron desde el punto de vista intelectual, hasta el grado de que efectivamente ese exilio se caracterizó como un exilio de intelectuales, cosa que le convenía al gobierno mexicano y le convenía también a los exiliados, que durante mucho tiempo se negaron a hablar en una forma abierta, muy a la española, digamos, sobre los enormes problemas que tuvieron en su integración en el mundo mexicano, además de su enorme gratitud continua para el general Lázaro Cárdenas y para la sociedad mexicana, que los acogió pues en una forma mucho más diferenciada que el poder decir que fue una historia todo primaveras, todo flores, todo gustos. Hubo muchas sombras en esa integración. Y después de haber determinado que efectivamente la influencia de los intelectuales españoles republicanos fue enorme, hasta el grado de que yo me he permitido decir muchas veces que cambió la cultura mexicana, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, los investigadores, de que hay muchos otros temas importantes, interesantes, que hay que investigar, que hay que aclarar. Y de esos temas hoy tenemos aquí 4 ponencias, de 4 jóvenes investigadores que se han planteado temas que no se habían tratado anteriormente, temas originales, sobre los cuales ellos nos van a hablar en los siguientes minutos. En primer lugar, tenemos a la maestra Claudia Dávila, quien presenta una ponencia que se llama Las políticas de asilo en Francia y México y la integración de los exiliados republicanos. La maestra Claudia Dávila es maestra en estudios de las sociedades latinoamericanas por la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle. Actualmente realiza una tesis de doctorado en Historia en la Universidad París VII de Diderot, en la que desarrolla una comparación de las políticas de asilo francesas y mexicanas que recibieron a los refugiados de la Guerra Civil Española y su impacto en los procesos de integración de los mismos. Becaria de la CONACYT, de la SEP, autora del artículo El tratamiento jurídico administrativo a los refugiados de la Guerra Civil Española en Francia y México, un estudio comparativo. Tiene la palabra la maestra Claudia Dávila. Gracias. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a la doctora Clara Lida y a Sandra. El estudio sobre el exilio republicano español ha acumulado ya una importante cantidad de trabajos en Francia y en México. Sin embargo, al hacer una comparación de estas dos experiencias, pudimos contribuir con nuevas conclusiones. Hasta antes de hacer la comparación de los primeros años del exilio en estos dos países, solo había algunas referencias generales en los trabajos hechos en Francia sobre la experiencia en México y viceversa, pero siempre sin la intención de comparar. Solo por citar 2 trabajos, tenemos el trabajo pionero de Javier Rubio, Emigración de la Guerra Civil de 1936-1939, historia del éxodo que se produce con el fin de la Segunda Guerra Mundial,
de la Segunda República Española, en este trabajo podemos encontrar información sobre México y Francia, pero sin el objetivo de sacar diferencias ni similitudes. Es solamente Dolores Pla quien nos ofrece en su trabajo El exiliat catalán, un estudio de la inmigración republicana en México, el contraste de la cuestión socioprofesional y de la región de origen de los refugiados españoles en los dos países. Las conclusiones que podíamos sacar de las referencias existentes en un país sobre el otro era que en Francia estos primeros años habían sido bastante desastrosos y que en México todo se había pasado muy bien. Si bien esto es de alguna manera cierto, la realidad es mucho más compleja. La comparación nos permitió tener una visión más panorámica del exilio al poder contrastar lo sucedido en los dos países de manera simultánea. De esta forma, pudimos confrontar, conocer y, por consecuencia, comprender mejor las dos realidades del exilio español. Es importante destacar que en nuestro trabajo tuvimos el objetivo de desarrollar la comparación dentro de todos los temas abordados, por lo que no quisimos dejar el esfuerzo comparativo para las conclusiones, como sucede normalmente en los trabajos elaborados con este tipo de metodología. Cierto es que comparamos situaciones y circunstancias nacionales bastante diferentes, pero lo que se buscaba era indagar las causas que estuvieron en el origen del tratamiento que recibieron los refugiados en ambos países. Sin la intención de hacer juicios de valor, comparamos el impacto que tuvieron las políticas de acogida del Estado receptor en los procesos de integración de los refugiados españoles. En lo que respecta al nivel de análisis, constatamos que el hecho de ir de la cuestión macro, que se refiere al Estado y a sus políticas de asilo, manifestadas en leyes y procedimientos, al nivel micro, que concierne a los refugiados, pudimos interrogar el exilio desde un punto de vista social. En efecto, no era la misma cosa ser un refugiado español en Francia que en México, de tal suerte que no solamente el contexto histórico de cada país tuvo un impacto en la vida de los refugiados. Fue también determinante el lugar que ocupaban los españoles en el país, así como su relación con la sociedad de acogida. Como alumna de la Escuela Francesa, yo dividí mi ponencia en 3 partes. En la primera voy a contextualizar estos dos países en 1939. En la segunda voy a hablar del tratamiento político-administrativo que recibieron los refugiados españoles. En la tercera y última voy a hablar de los procesos de integración de los refugiados. Francia, que durante años había intentado no perder su posición internacional como una gran potencia, a la llegada de los refugiados españoles en 1939, yo sé que llegaron antes, pero mi estudio se basa en 1939, se encontraba en una situación de debilidad y al margen de las grandes decisiones de orden mundial. Además, se veía ya afectada económica, política y socialmente con la crisis global de los años 30. A este contexto es necesario añadir lo que vendría después, es decir, su participación en la Segunda Guerra Mundial, la humillación del armisticio y la ocupación de una gran parte del territorio francés por las tropas alemanas. De este modo, la economía y la política francesa se vieron poco a poco sujetas a los deseos de la política alemana. Un contexto completamente diferente encontramos en el México posrevolucionario, donde el gobierno del general Lázaro Cárdenas actuaba como árbitro supremo, agente regulador y responsable de la defensa del interés nacional. Una de las bases de la política internacional mexicana era la defensa de la soberanía y la necesidad de mostrarle al mundo la imagen de un Estado nacional consolidado e independiente, que se quería posicionar como la potencia media más importante en el subcontinente latinoamericano. Este contexto fue determinante en las formas de recepción que cada país concedió a los refugiados españoles y en la experiencia personal de estos en los distintos campos de su vida en el exilio. En lo que concierne a la cuestión del asilo, encontramos que hasta la llegada de los españoles, México no le había dado mucha importancia a este tema del asilo, puesto que nunca había sido un país de destino elegido por los perseguidos políticos de diversas partes del mundo. Es decir, llegaban pero de manera individual y en cantidades muy pequeñas. El gobierno mexicano no tuvo grandes debates para administrar, sostener y controlar a los refugiados, como sí fue el caso en Francia desde el siglo XIX. En efecto,
Acoger a los refugiados políticos en México hasta la fecha ha constituido un acto soberano y discrecional y no un deber del Estado, como lo era en Francia. A principios del siglo XX, el gobierno francés se adhirió a distintas convenciones internacionales sobre los refugiados como resultado justamente de las dimensiones numéricas de este fenómeno y ante la imposibilidad de hacerle frente de manera individual, sobre todo en lo que concierne a la cuestión financiera. De modo que desde ese momento el estatuto de refugiado en Francia se concedió en función de los criterios establecidos en dichas convenciones. Nos referimos a la Convención de Ginebra de 1933 y, bueno, posteriormente la de 1951. México, por su parte, solo participó en las convenciones sobre el asilo que tuvieron lugar a nivel regional, pero sin comprometerse demasiado en lo que se refería al refugio territorial, es decir, animaba el refugio diplomático en las representaciones del país en el extranjero, pero en cuanto al refugio territorial era más bien reticente. En cuanto al tratamiento político-administrativo que recibieron los refugiados, nuestro segundo tema, tenemos que vivir en el exilio implica no solo dejar involuntariamente el país de origen, sino que el refugiado debe también hacer frente a la recepción que le ofrece un país que le resulta extraño y del cual solamente tiene referencias generales. En efecto, los refugiados españoles no solo se enfrentaron al exilio, sino también a un monstruo disfrazado de administración que en gran parte determinó las condiciones de su estancia en cada país. Se trata de lo que Gérard Noiriel llama la tiranía de lo nacional. De este modo, los refugiados españoles encontraron en Francia y en México barreras y o facilidades que fueron el producto de objetivos bien definidos de los dos gobiernos frente a estos migrantes. En la comparación del tratamiento político-administrativo concedido a los refugiados en México y en Francia, encontramos que los contrastes fueron múltiples y muy variados. Una de las principales diferencias tiene que ver con las características de una recepción forzada que el gobierno francés no pudo evitar, donde las masas de los indeseables fueron colocados en campos de concentración. Esto contrasta fuertemente con la recepción, evidentemente, del gobierno mexicano, que se dio a la tarea de coordinarse con los organismos republicanos españoles para hacer la selección de aquellos que serían autorizados a remigrar al país y para organizar su traslado, así como su instalación en territorio nacional. La tradición de asilo mexicana fue, al igual que la francesa, puesta en una situación de excepción al organizar las remigraciones de los refugiados que se encontraban en Francia. A partir de su llegada en 1939, el gobierno mexicano quiso acelerar las modificaciones de la ley para que los refugiados pudieran naturalizarse mexicanos y para dar las facilidades de revalidación de los títulos universitarios españoles con el fin de incorporarse en el mercado laboral. El gobierno mexicano intentaba la incorporación rápida en todos los sectores de la vida económica. En Francia, a la situación de crisis política y económica con importantes efectos sociales, le correspondió un enorme desafío administrativo, personal, moral y psíquico para los refugiados españoles que no fueron acogidos según había venido siendo la tradición de asilo francesa. Durante los primeros años del exilio, el gobierno francés pudo beneficiarse de los refugiados sin que, por lo tanto, se les otorgara facilidades de una instalación permanente en el país. Nos referimos sobre todo a la negación de expedirles permisos de residencia de larga duración. Es decir, sus permisos solamente duraban 3 meses y cada 3 meses tenían que revalidarlo. Tampoco tenían permitido desplazarse libremente del territorio nacional, de modo que los refugiados constituyeron durante los primeros años del exilio una mano de obra obligada a trabajar ahí donde fuera necesario para el país. Los refugiados experimentaron situaciones de inestabilidad que cambiaron de un mes al otro, y así hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les reconoció como refugiados, esto es en 1945. En un periodo de reconstrucción y de estabilidad política, el gobierno francés reanudó entonces lo que había venido siendo su tradición de asilo, siguiendo lo establecido en la Convención de Ginebra de 1933. La situación administrativa de los refugiados en Francia se volvía diferente. Pero la diferencia es aún más evidente cuando hacemos la comparación con la situación de los refugiados instalados en México.
Nos referimos a aquellos que prefirieron conservar su nacionalidad. Ciertamente, la calidad de asilado político que tenían estos refugiados no implicaba ventajas sustanciales con respecto a los extranjeros en general. Por el contrario, en Francia, los refugiados que se encontraban a mediados de los años 40 fueron tratados como los extranjeros más favorecidos, adquiriendo derechos sociales y económicos que el reconocimiento implicaba, según lo que estaba establecido en la Convención. De esta manera pudieron continuar su vida en el exilio en un país que finalmente los aceptaba. La integración de los refugiados en México y en Francia. En la comparación entre la experiencia de los refugiados en México y en Francia, podemos encontrar varios contrastes, pero las diferencias más importantes fueron mucho más fuertes durante los primeros años del exilio, evidentemente a causa del contexto histórico de la primera mitad de los años 40. De este modo, encontramos dos situaciones nacionales diferentes en las cuales los dos gobiernos establecieron políticas públicas para administrar la llegada y la estancia de los refugiados españoles. Pero, ¿cuál fue la incidencia de estas políticas en los procesos de integración y, por lo tanto, en la vida diaria de los refugiados en México y en Francia? Al iniciar la investigación, no esperábamos encontrar refugiados cuya identidad hubiera cambiado totalmente, afirmando que ya eran verdaderos mexicanos o franceses. La integración de los refugiados significó, por el contrario, un largo camino lleno de complicaciones y de muchos matices. Sin embargo, podemos concluir que después de todo consiguieron en ambos países hacer su vida en el exilio e instalarse ahí donde encontraron trabajo, se hicieron de una casa, adoptaron una nueva nacionalidad, consolidaron una familia. La situación de inestabilidad administrativa que sufrieron al principio del exilio los españoles en Francia fue una de las complicaciones más fuertes. A eso es necesario añadirle también la deportación de muchos de ellos a los campos de concentración en la Alemania nazi y que otros tantos fueron obligados a desempeñarse en trabajos en la agricultura y en la industria como obreros según las necesidades del país. Se trataba de empleos de escasa calificación y remuneración, lo que significó una precarización que solo pudo ser superada hasta las generaciones siguientes. Esto es, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y cuando Francia logró estabilidad política y económica. Los refugiados que tuvieron la posibilidad de remigrar hacia México pudieron dejar atrás las carencias, el hambre y las malas condiciones para encontrar nuevos retos y posibilidades en un país del cual casi no conocían nada. Una gran parte de los refugiados experimentó una movilidad social ascendente en su nueva vida, entre otras cosas gracias a los procesos de industrialización en los cuales se encontraba el país y a las altas tasas de crecimiento que se registraban. Asimismo, a través de una política de revalidación de estudios, muchos de los refugiados en México tuvieron la posibilidad de desempeñarse de acuerdo a sus profesiones, cosa que no fue en Francia, y otros tantos pudieron obtener un título universitario. No obstante, el país nacionalista que los acogió los obligó en cierta medida a modificar sus procesos de integración, de modo que cerca de 2.500 de los refugiados que llegaron en 1939, sin haber asimilado aún la idea de una vida en el exilio, se encontraban haciendo ya las gestiones para obtener la naturalización privilegiada. Y decimos modificaron sus procesos de integración porque los expertos dicen que adquirir la nacionalidad del país de exilio donde uno se encuentra, que no es el nuestro, es lo último que se hace en este proceso de integración, y aquí en México pues apenas estaban llegando y ya se estaban nacionalizando, aun cuando ellos pensaban en volver. Observamos entonces que las naturalizaciones fueron una estrategia de los refugiados para hacerse de una mejor situación administrativa en el exilio. Esto lo podemos observar también en Francia, pero ahí las naturalizaciones tuvieron lugar muchos años después de su llegada, entre otras cosas para tener acceso a ciertos trabajos y a ciertas ventajas sociales, pero también y sobre todo para tener la posibilidad de visitar España sin perder el derecho de seguir su vida en Francia, pues con el estatuto de refugiado no les será permitido ir a su país. Sin embargo, esta estrategia estuvo íntimamente vinculada con las políticas públicas de ambos estados, pues estos facilitaron o restringieron la adquisición de la nacionalidad según el momento histórico.
México, siendo un país tradicionalmente asimilacionista que ha buscado siempre homogeneizar a su población en un modelo específico establecido por el Estado, tuvo una actitud bastante particular en lo que concierne a estos migrantes, sobre todo en un ambiente de muchos contrastes en lo que respecta a lo español. El gobierno buscaba, por un lado, una integración rápida y absoluta, pero al mismo tiempo les permitió tener los espacios necesarios para poder conservar su identidad e especificidad cultural, al punto de mantenerse en cierta medida alejados de la sociedad mexicana en su conjunto, lo que de alguna manera retardó la integración sociocultural de muchos de ellos. Los procesos de integración de los refugiados españoles en Francia también fueron lentos, pero en este caso fue consecuencia de las limitaciones puestas por el gobierno francés para impedirles una instalación permanente en el país. Sin embargo, esta situación, como ya lo dijimos, cambió luego de que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Entre las otras limitaciones que los refugiados encontraron en sus procesos de integración en ambos países se encuentran las relaciones contradictorias con la nueva sociedad de acogida, que se colocaba entre el deseo de ayudarlos y las reacciones xenófobas. Esto en los dos países. Aunque también es cierto que existió el fuerte deseo de no permanecer en el exilio, lo que para muchos se tradujo en una falta de interés por conocer y adaptarse a la nueva cultura. En ambas naciones notamos una tendencia de construir sus vidas con parejas de origen español, ya sea entre refugiados o entre españoles de la antigua colonia en Francia o casi exclusivamente entre refugiados en México. De la misma manera, las principales amistades de los refugiados siguieron siendo de origen español. Pero es necesario hacer aquí un matiz, ya que los procesos de integración no son los mismos para todas las generaciones. En Francia, los más jóvenes pudieron insertarse de manera más o menos exitosa gracias a la escuela, donde aprendieron la lengua, los códigos y las formas propias de la sociedad francesa, lo que les permitió ponerse en contacto con esta y llegar a tener amistades francesas. Esto no tuvo lugar, por el contrario, entre los niños y jóvenes que se incorporaron en México en las escuelas republicanas del exilio, donde el ambiente siguió siendo 100% español, de modo que la verdadera integración de estos niños se retrasó hasta que dejaron dichas escuelas. Y bueno, para concluir, en nuestra investigación encontramos que ni las limitaciones del gobierno francés durante los primeros años del exilio fueron un obstáculo suficiente para evitar el comienzo del proceso de integración de los refugiados españoles en aquel país, puesto que vemos que empezaron a trabajar, empezaron a formar familias, muchos empezaron a aprender la lengua. Ni las prerrogativas y facilidades encontradas en México significaron una integración rápida. Por el contrario, el panorama y la interacción fue por mucho más compleja y paradójica, de manera que la integración de los refugiados españoles en Francia y en México fue el resultado de un proceso lento que no significó una asimilación en el sentido de perder todas sus características y especificidades como españoles. En efecto, hoy en día se reconocen diferentes de los españoles que viven en España, pero también se reconocen diferentes de los franceses y de los mexicanos. Ellos son, sobre todo, refugiados españoles. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Dávila. Efectivamente, las situaciones son mucho más complejas que el decir todo fue coser y cantar, todo fue muy bello. No hubo obstáculos, hubo muchos obstáculos, hubo muchas luces, pero también muchas sombras en ese proceso dolorosísimo, por una parte de exiliarse, de haber perdido la República y de tener que integrarse en una sociedad tan compleja como es la sociedad mexicana o como la sociedad francesa. Ya el doctor Moradiellos ha hablado, ha iluminado sobre esa política francesa que puso enormes obstáculos al esfuerzo bélico de la República y que fue uno de los factores fundamentales para su derrota, cosa que se habrá de haber reflejado en el hecho de que Francia recibiese 500.000 de españoles de pronto que tuvieron muchísimos problemas. En todo caso, a continuación voy a dar la palabra al doctor Iván Gilmardel Pliego Moreno,
quien es doctor en Historia Internacional por la London School of Economics and Political Science, en donde también realizó estudios de maestría. Es licenciado en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor normalista egresado de la Escuela Nacional de Maestros. Tiene experiencia profesional en el ámbito legislativo, ha sido asesor en la presente legislatura. En el ámbito académico universitario ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Azcapotzalco, en la Universidad Anáhuac del Sur y en la del Norte del posgrado en la Facultad de Economía y Negocios. Tiene la palabra el doctor Pliego. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes, perdón, a la usanza mexicana. El tema que decidí preparar para esta oportunidad tiene que ver un poco con los antecedentes de los que nos ha explicado la doctora Dávila. Estamos conmemorando el 70 aniversario de la llegada de los exiliados republicanos españoles, pero parafraseando una obra que creo que es seminal para el tema de nuestro querido moderador aquí en esta mesa, Las raíces del exilio, yo titulé Los orígenes de la solidaridad mexicana durante la Guerra Civil Española con la República Española. Y los antecedentes primarios tienen que ver justo con el establecimiento de la Segunda República Española en 1931. Este hecho, por un lado festivo, incruento, el cambio de un régimen, de una forma de gobierno, como explicaba Enrique hace rato, de la monarquía a la república, fue no solamente algo simbólico, tuvo una profunda importancia porque de mano del movimiento republicano español llegaba la democracia a España. Para México significó una oportunidad única para manifestar su aquiescencia, para manifestar la enorme alegría que sentía de hermanarse con lo que hasta entonces había sido considerada la madre patria. Dejaba de ser la madre patria para convertirse en una hermana república, la hermana española, hermana mayor quizás, pero más joven en cuanto a la experiencia de la democracia republicana. Al establecerse la Segunda República Española, México y España, casi 100 años después de que España reconociera la independencia de México respecto de ella, establecieron por primera vez relaciones diplomáticas a nivel de embajada. Hasta entonces había habido representaciones diplomáticas a nivel de ministerios, había ministros, representantes. La ocasión de la llegada de la Segunda República fue una oportunidad para ambas naciones de mostrar su cercanía, esta relación de amor y odio que a lo largo de un siglo había tenido sus altibajos. La República Española, de alguna manera, se identificaba con los ideales del programa revolucionario que México, que los gobiernos mexicanos habían y decían sostener desde 1920. En 1931, cuando se establece esta relación diplomática a nivel de embajadas, se inicia lo que yo he denominado el periodo dorado de la relación hispano-mexicana. Estos inicios se van a manifestar en distintas áreas, en relaciones políticas, en relaciones económicas, en relaciones sociales que se van a profundizar y que van a hacer mucho más fácil la solución de los conflictos o de las diferencias bilaterales que son tradicionales entre cualquier país.
esos primeros años, de 1931 a 1936, a principios de 1936, son años de intensa actividad política reformista, tanto en España como en México. Hay una similitud, hay una serie de coincidencias en términos de los programas de gobierno, sobre todo en el primer bienio, que conocemos como bienio reformista en España, con lo que es la época conocida como el Maximato. Internamente México a lo mejor no está viviendo los mejores momentos de su democracia, sin embargo, hacia afuera está intentando mostrar su cara democrática y sobre todo su cara reformista, porque sigue siendo el programa de la Revolución Mexicana el que quiere llevar a la práctica. Para febrero de 1936 hay todavía una coincidencia mayor. Febrero de 1936 es un mes fundamental para ambas naciones. En España se realizan las elecciones que dan el triunfo al Frente Popular. En México sucede un fenómeno también trascendente para la vida política del país, que es el fortalecimiento del movimiento obrero independiente. Tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí porque esta es una de las primeras cuestiones espinosas. Tradicionalmente se ha considerado que el movimiento obrero bajo el cardenismo ha sido nada más que un títere del presidente Cárdenas. Yo sostengo que a pesar de que el cardenismo tiene una fuerte vocación obrerista, no es el movimiento obrero, al menos en los primeros años, un movimiento obrero maniatado a la voluntad presidencial. Por el contrario, si de algún lugar obtiene el régimen cardenista su fuerza para poder enfrentar, recordemos 1935, el rompimiento con el general Calles, es precisamente del movimiento obrero que se ha desprendido de las tradiciones corporativistas de los años anteriores. Este movimiento obrero es encabezado por Lombardo Toledano, un personaje que también va a ser relevante para la relación con la España republicana y con la organización de la solidaridad de la sociedad mexicana hacia España. Podríamos meternos a los antecedentes. Existe una relación muy peculiar desde principios de los años 20. Lombardo Toledano y Largo Caballero se conocen como representantes de sus respectivos movimientos obreros en las conferencias internacionales sobre el trabajo. Pero bueno, al margen de eso, al margen de esa relación personal, existe identidad de idearios. El movimiento obrero, como digo, es un pilar fundamental para la realización, la materialización, no solamente de las políticas progresistas, reformistas, avanzadas del gobierno de Cárdenas, sino que va a ser un pilar fundamental en la organización de la solidaridad con la República Española. Tan es así que para julio de ese año, 1936, cuando se conoce el levantamiento rebelde en contra del gobierno republicano, nos lo recuerda muy bien, por cierto, el doctor Matesanz en su libro, en México hay una huelga de periódicos, porque es una época en que existen muchas huelgas. Es una de las críticas que el movimiento conservador callista está haciendo al régimen de Cárdenas, está dejando que el país vaya al caos, se dice. Las huelgas se han multiplicado por decenas. Y justo en esa semana, la tercera semana de julio, hay una huelga de electricistas que, desde luego, afecta a la publicación de diarios, por lo que no se conoce el hecho ocurrido en España de manera inmediata. Sin embargo, no ha pasado una semana, conjurada la huelga, se organiza el primer evento de solidaridad el 26 de julio de 1936
patrocinado por la CTM, con la presencia del embajador republicano, Gordon Ordaz, Félix Gordon Ordaz, y es ahí donde se inicia, a partir de ese momento, sin duda alguna por parte del gobierno de Cárdenas, por Cárdenas mismo, la decisión de apoyar al gobierno republicano. Y esto ocurre los primeros días, 18, 19 de julio. Pero de ese tema, que ya conocemos un poco, de los 20.000 fusiles, de los 20 millones de cartuchos, etcétera, etcétera, y de toda la labor diplomática que realizó el gobierno mexicano en favor de la República, es algo que siempre hay que recordar, pero no es todavía el tema más desconocido. Es algo que se conoce a grandes rasgos. Y lo que me interesaba a mí rescatar era todo lo demás que la sociedad, en organizaciones que hoy podríamos definir como de la sociedad civil, organizaciones políticas y organizaciones obreras, el movimiento obrero en su conjunto, hicieron en favor de la República. De esto sí se conoce mucho menos. Y la principal motivación, la principal razón por la que creo que vale la pena, no solamente porque es un hecho que se desconoce, sino porque después de tanto tiempo se ha mantenido la tesis de que solamente fue el gobierno de Cárdenas el que sin dudar, el que de manera desinteresada apoyó al gobierno republicano español y al pueblo español. Y esto no es completamente cierto. Es cierto, pero no solamente fue el gobierno mexicano el que apoyó a la República, a la causa republicana. En ocasión de una entrevista que hice al ahora difunto Juan Sánchez Navarro, a quien le tocó vivir de cerca, él estando estudiando en España en esos años, al momento de la insurrección, él estaba convencido de que el apoyo mexicano se dio única y exclusivamente por la voluntad del general Cárdenas. Yo tomé nota de eso con una entrevista hace más de 10 años y a partir de ahí me propuse investigar y tratar de contrastar con los hechos históricos la validez de tal aserto. Concluyo años después con que no fue solamente el gobierno mexicano el que apoyó. Existieron múltiples organizaciones de carácter obrero, social, comités de apoyo a los huérfanos, de apoyo a las mujeres, de apoyo a los niños. Ya hemos escuchado cómo fueron recibidos algunos de los exiliados a partir de 1937. Y creo que esa es una de las vetas que hace falta dar a conocer, profundizar desde luego, porque hubo muchos otros eventos de carácter más bien simbólico, podríamos decirlo, como la llegada de los jugadores del Barcelona durante los años de la guerra para jugar en equipos mexicanos. La relación entre España y México era una relación cercana, hermanada, que tuvo como respuesta coincidente la decisión firme del gobierno mexicano de apoyar a la República. Los organizadores de las distintas organizaciones, perdón por la redundancia, comités o sociedades diversas, en algunos casos, debo decir, en la mayoría de los casos, lo hicieron de manera desinteresada, de manera altruista, y porque, como lo diría el propio dirigente del movimiento obrero, Lombardo Toledano, la preocupación del movimiento obrero mexicano en ese contexto era el fortalecimiento de la derecha, de un movimiento conservador que afectaría eventualmente a los propios intereses de los trabajadores mexicanos. La llegada del exilio puso a prueba, de nueva cuenta, esta visión. La llegada de los miles de exiliados republicanos españoles tuvo que ser precedida de una labor de convencimiento, de una labor de explicación de la naturaleza del exilio y de la importancia
que este exilio tenía para la sociedad mexicana. En síntesis, se trataba no solamente de un hecho de solidaridad, de humanidad, se trataba de la defensa de los intereses de las clases más desprotegidas de México. La visión que se tenía sobre la creciente influencia del fascismo en el mundo se veía como una exageración por parte de los líderes obreros. Las advertencias que se hacían de parte del gobierno republicano español y de parte de algunos líderes en distintas partes del mundo, lamentablemente, como hemos escuchado antes, fueron desoídas, lo cual dio pie a la mayor conflagración en la historia de la humanidad del siglo XX. Concluyo con una breve reflexión de todo esto. La actitud de la sociedad mexicana, la actitud del pueblo mexicano, de las organizaciones creadas ad hoc para atender las necesidades del pueblo español, quizás no hayan tenido la efectividad que hubieran deseado, pero hicieron todo lo que estaba en sus manos, todo lo que les era posible para, uno, difundir los ideales republicanos y dos, advertir sobre los peligros que se tendrían de no defender la legalidad y la democracia en España. Lamentablemente, conocemos todos el final. Cuando inicié yo mis estudios de investigación en Madrid, conocí en la Marcha Española a un joven que me preguntaba qué hacía yo. Ahí le expliqué y me dice, ¿a quién apoyó México? A la República. Y me dice, sabes que perdieron, ¿no? Le dije, sí, pero también me di cuenta de cómo después de 2 o 3 generaciones los jóvenes españoles conocían poco y entendían menos de lo que había ocurrido en su país en los años 30. La idea es que podamos hacerlos conscientes de la mejor manera sobre el papel que jugaron esas generaciones en ambos lados del Atlántico. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Yo tengo varios comentarios aquí, pero los dejo para el final. En realidad tengo que comentar todas las ponencias, pero los dejo para el final. Por lo pronto voy a dar la palabra a mi amigo, el maestro Jorge de Hoyos. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria. Fue el premio de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, becario predoctoral de la Cátedra Eulalio Ferrer. Acabamos de recibir la triste noticia de que Eulalio Ferrer ha fallecido anoche. Desde 1206 es becario en el área de Historia Contemporánea de la misma universidad. Ha sido investigador invitado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Tiene varias publicaciones, ha participado en congresos y encuentros internacionales y tiene varias publicaciones sobre los temas que le interesan, entre ellos el del imaginario de los republicanos en México. Y nos presenta una ponencia a la cual puso por bello nombre El calendario de la discordia, las conmemoraciones políticas en el exilio republicano en México. Tiene la palabra Jorge de Hoyos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación. Quiero empezar agradeciendo a las organizadoras la invitación que me hicieron para participar aquí en un día que para mí se ha convertido en un día especialmente triste porque la muerte de Eulalio Ferrer, pues se puede decir
que nos deja un poco huérfanos a la gente que trabajamos el exilio y sobre todo a aquellos que lo hacemos en Cantabria. Yo soy paisano de Eulalio Ferrer, hemos nacido los dos en Santander y yo soy el investigador principal de la cátedra que lleva su nombre. Por lo tanto, para mí hoy es un día un poco especial y no encuentro otra mejor manera que homenajearlo dedicándole pues, mis pobres palabras hoy aquí. Mi propuesta tiene que ver precisamente con el papel de las conmemoraciones dentro del exilio republicano en México. Lo que me propongo realizar es una reflexión en torno a las disputas políticas que surgieron tras la Guerra Civil Española entre los vencidos a través de sus reivindicaciones festivas y sus debates internos. El transcurso de la guerra, en especial los meses finales, pusieron fin a los consensos alcanzados por las fuerzas políticas de izquierdas en 1935 y que fueron origen del Frente Popular que ganó las elecciones en febrero de 1936. Los vencidos que salieron de España y en especial los que llegaron a México lo hicieron en un clima de fractura política evidente, lo que contribuyó de forma decisiva a la exacerbación de todo aquello que les dividía desde sus imaginarios contrapuestos, donde existían concepciones radicalmente diferentes sobre lo que debía ser el mundo, el Estado o la nación. Esta división política la podemos rastrear desde el punto de vista de las construcciones identitarias, los discursos y los imaginarios colectivos, siguiendo las conmemoraciones como un elemento fundamental para analizar este discurso, que además en los últimos tiempos pues, los historiadores hemos tomado conciencia de la importancia que la relectura de las cuestiones que tienen que ver con conmemoraciones tiene que ver en la construcción de las identidades. Como marco general quisiera decir que el calendario del exiliado fue un calendario eminentemente laico. Sus festividades fueron todas ellas asociadas a actos o elementos que no desprovistos de toda carga religiosa, siguiendo un poco pues, la tradición de la Segunda República. Una segunda característica general tiene que ver con que la inmensa mayoría de estas conmemoraciones eran hechos recientes que realmente los exiliados habían vivido en carnes propias, como puede ser la propia proclamación del 14 de abril de la Segunda República. O también el otro gran grupo de fechas tienen que ver con aquellos elementos fundacionales de los imaginarios colectivos de las distintas ideologías, como bien puede ser el 1 de mayo, el 11 de septiembre para los catalanistas o el 11 de febrero la proclamación de la Primera República para los republicanos liberales. A través de las publicaciones políticas del exilio podemos rastrear la evolución de este fenómeno. Hay, digamos, tres grupos que quisiera resaltar. El primero es aquellas fechas, aquellas conmemoraciones que, aunque no fueron compartidas por todos y fueron entendidas de forma diferente, estuvieron al margen del debate político. La primera de ellas, obviamente, es el 14 de abril. El 14 de abril es la fecha por antonomasia del exilio, que si bien en los años 40, los años más complejos y de mayor fractura política, fue festejada de modos diferentes y por separado dentro de la comunidad del exilio. Por ejemplo, a partir del año 44, la Junta Española de Liberación, que aglutinaba a los partidos republicanos liberales y al sector prietista del socialismo, empezó a organizar actos con ofrendas florales en el Panteón Español a los ya fallecidos exiliados, con actos también en el Monumento a la Independencia de México y con un banquete republicano en el que solía participar o solían invitar, y no siempre participaba, el presidente de la República Mexicana, que siempre mandaba un sustituto muy digno. Por otro lado, el Partido Comunista utilizó la fecha, a partir de 1945, la fecha del 14 de abril, para reivindicar la unidad del exilio
y manteniendo una celebración separada del resto de los otros exiliados, de los otros grupos políticos, utilizó la fecha del 14 de abril para criticar el acercamiento a los monárquicos que se estaba comenzando a producir, por una parte, por el sector prietista. A partir de los años 50, esta fecha empieza a tomar una dimensión más de carácter nacional. Alfonso Ayensa, en 1953, escribe en Alianza para la Liberación Española: ante todo, este 14 de abril ha revelado la existencia vigorosa de un profundo sentimiento patriótico estrechamente vinculado al ideal de la República. Esto es un elemento clave de la transformación de la identificación del 14 de abril a partir de los años 50. Se le da una dimensión nacional y se busca que sea digamos, el elemento aglutinador del exilio cuando ya los debates políticos empiezan a decaer. Otra característica del 14 de abril es su vinculación, a partir también de los años 50, cada vez más importante a la política mexicana. En 1957, Adelante, el periódico del grupo de Indalecio Prieto, homenajeaba el 14 de abril al presidente Cárdenas con un texto de Luis Araquistáin reconociendo la importancia del presidente Cárdenas para el exilio. Otra fecha fundamental es el 1 de mayo. El 1 de mayo recoge, aglutina todo aquello que podríamos llamar el imaginario obrerista del exilio republicano, si bien también con distintas lecturas en función de los grupos. Para los socialistas, el 1 de mayo fue la oportunidad para recordar la situación de España. Quitándole el sentido más de reivindicación sindical y obrera, fue el momento de reivindicar la situación de España. A partir de los años 50, el 1 de mayo y los discursos de Prieto se convierte en la denuncia de la situación internacional, del acercamiento de Estados Unidos y la deriva que la situación internacional estaba teniendo para España y tan favorable para el franquismo. El Partido Comunista sí que le dio un contenido mucho más obrero, una reivindicación obrera, especialmente en los primeros años 40, utilizando la fiesta del Día del Trabajo para ensalzar el papel de la Unión Soviética y criticar las democracias burguesas que habían, digamos, traicionado o que no habían estado a la altura de las expectativas republicanas. Y 1945, que es un año fundamental, como todos ustedes saben, produce ya ese cambio en el discurso comunista y empiezan a articular una visión de unidad. El 1 de mayo tiene que ser la fecha que propicie la unidad de todo el exilio en denuncia del franquismo. Tendencia que continuará a lo largo de los años 50. En 1953 el Comité Central del Partido Comunista proclama el 1 de mayo como la fecha de la lucha antifranquista. También, aunque es más difícil estudiarlos a los anarquistas exiliados, también hay referencias al 1 de mayo, obviamente, y su dimensión es de corte internacionalista. No está tan presente el discurso de España en el 1 de mayo para los anarquistas y sí la dimensión internacional del obrerismo como fecha clave. La otra gran fecha no criticada sería el 11 de septiembre para los catalanistas, la reivindicación de la Diada catalana en clave cultural a través del Orfeó y del Estat català, que no voy a desarrollar porque el tiempo vuela. Estas tres grandes conmemoraciones se puede decir que es difícil encontrar un exiliado que no se identificase con alguna de ellas, pero en los años 40 proliferaron otras festividades que fueron realmente el objeto de la polémica dentro del exilio. Una de ellas es el 16 de febrero, que es el triunfo del Frente Popular, una fecha muy reivindicada por el Partido Comunista a través de España Popular, una fecha que era para los comunistas un símbolo de la legitimidad del gobierno y de la legitimidad
republicana, pero que sin embargo fue muy cuestionada por republicanos como Félix Gordón Ordaz o socialistas como Prieto, que entendían que el Frente Popular había sido un error que había hecho crecer de forma exponencial al Partido Comunista y en el fondo había provocado esa visión comunistoide de la República que para ellos había sido un gran perjuicio dentro del exilio, bueno, para la guerra. Otra de las fechas que fueron muy cuestionadas fue el propio 19 de julio, ¿no? El 19 de julio, que fue reivindicado por los anarquistas y también incluso por Juan Negrín, que dijo en un discurso en 1941 en Londres que el 19 de julio era el símbolo de la lucha del pueblo español por la independencia y por su soberanía. Fue también una fecha muy criticada por los sectores republicanos que entendían que efectivamente que la actitud, sobre todo de los anarquistas, había convertido una imagen de desorden en el panorama internacional y había restado apoyos fundamentales a la República. Para los anarquistas, articulados en torno a los dos sectores, al sector más moderado que publicaba Solidaridad Obrera y el sector más, ellos se denominaban los anarquistas puros en Tierra y Libertad. Esta fecha, el 19 de julio, es su fecha por antonomasia, es la fecha de la construcción de su paraíso perdido, de su proyecto revolucionario, que ellos entendían que había sido el salvador de la República en los primeros momentos. Si bien Solidaridad Obrera resalta sobre todo este discurso, los miembros de Tierra y Libertad van a aprovechar, por ejemplo, en 1951 la fecha para criticar a sus compañeros anarquistas que habían tomado la decisión de participar en el gobierno de Largo Caballero y ellos consideraban que se habían alejado de la ortodoxia anarquista. Otra fecha esencial es el 6 de octubre, el inicio de la Revolución de Asturias, una fecha también muy criticada por parte de los republicanos y, sin embargo, reivindicada por comunistas y socialistas, en este caso socialistas vinculados a Juan Negrín, como podría ser Ramón González Peña, que había sido uno de los principales organizadores de aquella revolución en Asturias. Para los dirigentes republicanos, y hay una cita muy expresiva de Mariano Granados, líder de Izquierda Republicana en 1947, la Revolución de Asturias había sido un tremendo error. Él llega a decir que fue lo que provocó la polarización en España y causó el inicio de la Guerra Civil. Lo llega a decir. Esto a los publicistas españoles que desarrollan estas teorías les encantaría. Espero que nadie les pase la cita. Por último, un tercer grupo, que son las fechas. Todas estas fechas de las que he hablado ahora, las fechas van a desaparecer a partir de los años 50. Son fechas de parte, son fechas que los exiliados van a utilizar en esos momentos en que el discurso está polarizado, que la pugna es más exacerbada. Y, sin embargo, a partir de los años 50, cuando las expectativas empiezan a desaparecer, uno se empieza a dar cuenta que hay Franco para rato, empiezan a aparecer fechas diferentes, que tienen una dimensión nacional. La más característica de ellas, voy a hablar de dos, pero la más característica es la reivindicación del 2 de mayo. A partir de los años 50, sobre todo el Consejo Español de la Paz, que preside José Giral y que tiene su publicación España y la Paz, van a hacer del 2 de mayo el antecedente de lo ocurrido en España. Es decir, el 2 de mayo de 1808 los españoles se enfrentaron a los franceses por su independencia. Hay esperanzas para los republicanos españoles, es decir, porque allí triunfamos. Y, por lo tanto, es una fecha que tiene una importancia central y que van a reivindicar, dándole esa dimensión nacional. El 2 de mayo. La otra gran fecha que pasó inexplicablemente desapercibida en los años 40 y empieza a florecer de forma importante en los 50 y especialmente en 1956 con el 20 aniversario es el 9 de diciembre, la proclamación de la Constitución.
de 1931. En 1956, la embajada consigue reunir a gran parte de los diputados vivos que estaban en México para reivindicar la legitimidad republicana en ese sentido. Y es un auténtico acontecimiento que, bueno, pues que comienza, como no podía ser de otra manera, pues con el himno de Riego y con las adhesiones del gobierno republicano de Martínez Barrio como presidente desde París. Todas estas fechas, y ya para terminar, la proliferación de festividades demuestran, sobre todo en los años 40, lo difícil que era el entendimiento político entre los distintos grupos. Es decir, la fractura que causa la guerra civil en todos ellos generó unas dificultades tremendas que, cuando lo vemos desde nuestro punto de vista actual y tratamos de comprender muchas de las polémicas que surgieron, algunas parecen desde luego a veces surrealistas, es fácil, viendo esa pluralidad de imaginarios, esa concepción tan radicalmente diferente de muchas cosas, de lo ocurrido, de las responsabilidades, que es un elemento que creo que sí que tiene utilidad adentrarnos en elementos de carácter imaginario para analizar los grupos políticos del exilio. La búsqueda de conmemoraciones a reivindicar fue variando en función de las necesidades, como he dicho. Y al final, a partir de los años 50, lo que queda es la dimensión del refugiado por encima de las disputas políticas, la construcción de la identidad del refugiado por encima de todo ello, que creo que es realmente el valor más interesante que podemos analizar, ¿no? Esa transformación, ese vaciamiento del contenido político para construir una comunidad con sus diferencias, pero en el fondo una comunidad con una identidad propia que está marcada no tanto por si soy comunista, socialista, sino porque soy eminentemente refugiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ahora voy a dar la palabra a Marco Aurelio Torres H. Mantecón. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. En 1982 obtuvo la medalla Gavino Barreda por el promedio más alto de calificaciones de su generación. Ha trabajado en el gobierno mexicano en relación con responsabilidades vinculadas a las finanzas, administración, planeación. Es autor del libro José Ignacio Mantecón, Vida y obra de un aragonés del destierro, de varios artículos publicados en las revistas Histor, Secuencia y Vértigo de México, y Educación y Biblioteca y Trévede, Educación y Biblioteca de Madrid, Trévede de Zaragoza. Actualmente está preparando una historia del Partido Comunista de España en el exilio mexicano y una nueva edición revisada y actualizada del Diccionario Biográfico del Exilio Español en México. Y hoy nos presenta una ponencia precisamente sobre ese tema, es decir, el Partido Comunista de España en el exilio mexicano 1939-1977. Para mí es un gusto darle la palabra a Marco Aurelio. Adelante. Muchas gracias, José Antonio. A riesgo de ser reiterativo, quiero dar mi agradecimiento al Colegio de México, a su presidente, a la doctora Clara Lida, codirectora de la Cátedra México-España, y al Ateneo Español de México por esta oportunidad de compartir con ustedes este encuentro que conmemora los 70 años del inicio del exilio español en México. Precisamente uno de los temas que me han interesado es el relativo al Partido Comunista y los comunistas exiliados en México. A raíz de la derrota de la Segunda República en el año 1939 y la instauración de la dictadura del general Franco,
el otrora poderoso Partido Comunista de España, que durante la Guerra Civil se había convertido en la organización política más importante, tanto por el número de sus militantes, que llegaron a sumar, dicen los investigadores, más de 300,000, como por su capacidad de influencia en el gobierno de la República, se vio arrojado a la clandestinidad y al exilio, perdiendo para siempre su influencia sobre el poder, situación que transformó su naturaleza, su organización y su acción. ¿Por qué es interesante, para mí por lo menos, la historia del Partido Comunista de España en el exilio mexicano? Creo que hay diversos factores. Primero, porque México fue, durante la Segunda Guerra Mundial, el principal centro de operaciones del Partido Comunista en el exilio. Francia estaba ocupada por los alemanes, la URSS estaba inmersa en el esfuerzo bélico y el único centro donde tenían capacidad de acción y libertad era México. El segundo punto es la presencia de los comunistas españoles en México se dio en una circunstancia sui generis, ya que al tiempo que los comunistas españoles tenían que actuar clandestinamente en España y en otros países, en México lo hacían abiertamente, de manera legal, sin que el gobierno mexicano interfiriese en sus actividades ni expulsara a sus dirigentes, a pesar de que en esos mismos años sí persiguió al Partido Comunista Mexicano, cuyos líderes fueron encarcelados, sus publicaciones prohibidas y sus instalaciones confiscadas. Esta situación paradójica, que podríamos tipificar de una tolerancia vigilada, que le daba también cierto lustre al régimen del presidente Cárdenas hacia el exterior, cobra mayor relevancia por el contraste que se dio con la situación creada en Francia, por ejemplo, en septiembre de 1950, cuando el gobierno francés decretó la ilegalización del Partido Comunista de España y la detención de sus cuadros políticos. Como un ejemplo, podemos ver una fotografía de 1943, donde está el general Cárdenas. Aquí está el general Ignacio Hidalgo de Cisneros, este es Vicente Uribe y este es, Amaro del Rosal, dirigentes comunistas en ese momento. Un tercer punto es que en México el Partido Comunista fue el partido mejor organizado del exilio español. Tenía una amplia militancia de base que encuadró en diversos momentos, llegó a 700 militantes, luego a alrededor de 400, compuestos no solo por exiliados que podríamos llamar de primera generación, sino también por sus jóvenes hijos que llegaron, se educaron y formaron en México y se afiliaron al Partido Comunista de España. Eran militantes que llevaban una vida de partido, estaban organizados en grupos de base, atendían a reuniones y, muy importante, se comprometían en campañas de recaudación de fondos. Esto es muy importante porque después de la URSS y Francia, la organización que más aportó al Partido Comunista en el exilio fue la Organización de México. Un quinto punto es que durante prácticamente la totalidad del exilio, el Partido Comunista mantuvo en México una muy intensa actividad editorial y propagandística, mediante la edición de publicaciones periódicas, folletos, revistas y periódicos. Y sexto, aunque aquí se ha insistido con toda razón que lo que ha caracterizado al exilio español no necesariamente es cierto por el número, que es la importancia tal vez desmedida que se ha enfocado siempre en los intelectuales, versus las otras categorías de exiliados, también lo es que la mayor parte, o un gran número, por no decir la mayor parte, un gran número de los intelectuales y artistas del exilio pertenecieron al Partido Comunista en México. Desde que la derrota se percibió inminente, los dirigentes del Partido Comunista de España se plantearon la necesidad de reorganizarse y procuraron establecer una red clandestina en España, con el apoyo logístico y económico de diversos centros de operación, Francia, la Unión Soviética y México. Así fue como durante el último cuatrimestre de 1939 llegaron a este país 3 altos dirigentes del Partido Comunista: Vicente Uribe, exministro de Agricultura en los gobiernos de Largo Caballero y Juan Negrín; Antonio Mige, que era diputado por Sevilla y miembro del Comité Central; y Joan Comorera, secretario general del PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Al poco tiempo se les unió Pedro Checa, que era el secretario de organización del PC, quien ingresó, como un dato curioso, con un pasaporte cubano, falso. Su madre había nacido en Cuba con el nombre, y él ingresa a México con el nombre de Pedro Fernández Izquierdo. Como una anécdota, Pedro Checa murió en el 6 de agosto de 1942, está enterrado en el Panteón Jardín con su nombre falso,
pero su entierro fue todo lo menos oculto o de incógnito, ya que según diversos reportes que se enviaron a Moscú, puede que exageraran, pero en el entierro estuvieron presentes más de 800 personas. Ahí hay una foto del entierro donde sí se ven por lo menos algunos. Con participación de intelectuales y dirigentes del exilio español, comunistas, socialistas y republicanos, y también líderes políticos y sindicales mexicanos. De esta manera, la delegación del Partido Comunista en México quedó integrada a finales de 1939 por Pedro Checa como su responsable, apoyado por Vicente Uribe y Antonio Mige, aunque en la práctica este último fue el que coordinaba las operaciones debido al delicado estado de salud de Checa. Los reportes que elaboró Checa y que están en el archivo del Partido Comunista en Madrid son muy interesantes. Él habla no nada más de la situación en México, sino de la situación en América Latina y en España, con la información que se obtenía de algunas células clandestinas y se enviaba a Moscú. En estos informes es muy interesante hacer notar que en contraposición a las acusaciones de filocomunismo, término maniqueo que no me gusta utilizar porque en realidad no es una categoría de análisis, sino un término peyorativo, que muchos autores utilizan respecto a las actividades desarrolladas por el CER en Francia y el CETAR en México, los informes de Checa están llenos de reproches al funcionamiento de estas organizaciones. Permítaseme hacer una cita larga sobre esto. Dice Checa en mayo de 1940, en México hay 10,000 refugiados y en general es donde está concentrada la peor gente. La emigración está bastante dividida, dado que por la política desarrollada por el gobierno mexicano entraron en el país muchos traidores, que con su conducta han creado mala atmósfera en el pueblo mexicano hacia los refugiados. Recordemos la fecha, esto es mayo del 40. Además, la situación creada con motivo de la campaña anticomunista, de la reacción ayudada por Prieto y Martínez Barrio, que han logrado influenciar hasta el propio Cárdenas y que son los que facilitan todos los elementos a la reacción para su lucha contra nosotros. Por otra parte, el grupo de Negrín, al frente del Comité Técnico, ha desarrollado una política de errores tal que amenaza con producir el derrumbamiento del Comité Técnico, ayudando con ello a profundizar el descontento y la división de la emigración. Entonces, es interesante hacer notar esto. Cuando uno se mete a las fuentes documentales y a los reportes, este filocomunismo de Negrín, este filocomunismo de las instituciones, hay que matizarlo y hay que ver qué sucedía y cómo se daban los contextos. Entre 1939 y 1953, la delegación del PC en México estuvo encabezada por un delegado, como ya he dicho, nombrado directamente por el Comité Central. De 39 a 42 fue Pedro Checa, de 42 a 46 Antonio Mige y de 46 a 53 Felipe Muñoz Arconada. La creciente inconformidad con la gestión de Arconada provocó que en septiembre de 53 un grupo de militantes, entre los que había gente de peso, como Wenceslao Roses, propusiera al Comité Central que desapareciese la delegación y en su lugar se eligiese democráticamente al líder de entre los propios exiliados en México. Después de varias discusiones, informes, reportes, la propuesta fue aceptada. Se creó el Comité de México y los militantes eligieron como su primer secretario general a Juan José Manso, minero asturiano que había sido diputado por Oviedo en las elecciones de 1936. Posteriormente, entre mediados de los años 60 y mediados de los 70, el secretario general del PC en México fue el poeta Juan Rejano, siendo sustituido, poco antes de que Rejano muriera, en 1973 por Francisco Largo Calvo, el hijo del dirigente socialista Francisco Largo Caballero. En 1953, el comité agrupaba, según una relación de grupos y militantes en México que localicé en el archivo histórico del Partido Comunista de España en Madrid, a 422 militantes. En ese año la estructura del partido estaba compuesta por 27 grupos de base, la mayor parte de los cuales, 14 grupos con 347 militantes, radicaban en la Ciudad de México. Lo que no es de extrañar dada la alta concentración del exilio en la Ciudad de México, mientras que otros 64 comunistas estaban organizados en 13 grupos en igual número de ciudades del país. Del total de militantes registrados,
el 80.6% eran hombres y el 17.3% eran mujeres. Como un dato interesante, si contrastamos esta cifra de 422 militantes del Partido Comunista de España con los militantes que se supone había, según los datos del profesor Barry Carr, en 1951, de 1.600 militantes en el Partido Comunista Mexicano, pues teníamos que los españoles eran el 26% de los militantes comunistas mexicanos, una cifra nada despreciable. Uno de los aspectos más interesantes es el financiamiento del Partido Comunista en el exilio, ya no nada más en México, sino fuera, el aparato exterior. Según Guy Hermé, la operación del Partido Comunista se financió fundamentalmente y en este orden por la Unión Soviética, el Partido Comunista francés y la organización en México. En varios de los informes y cartas que obran en el archivo se ven estas campañas y los envíos desde 40,000 pesos de los años 50, etcétera, hasta fechas tan tardías como 1975, una carta de Francisco Largo Calvo a Carrillo le está enviando $8,200. Sin embargo, hay un dato interesante, que el PC no recibió nada más aportaciones económicas de sus militantes en México. El Partido Revolucionario Institucional le entregó recursos. Santiago Carrillo, secretario general del PC, en sus memorias cuenta que en la visita que hizo en 1974, en la cual se entrevistó con el presidente Luis Echeverría y con el entonces presidente del PRI, Jesús Reyes Heroles, le entregó la cantidad de $400,000 para el partido, recurso que se destinó a financiar las operaciones clandestinas en España. Esta información, que está pública en las memorias de Carrillo, me ha sido corroborada por uno de los mexicanos que en su momento tuvo conocimiento de la operación. Una de las más importantes y duraderas actividades llevadas a cabo por el Partido Comunista de España en México fue su labor editorial y propagandística. Como dije, ya publicaron diversos libros, folletos, revistas, etcétera. Su principal publicación fue España Popular, el periódico quincenal, luego se hizo mensual, que llegó a tener un tiraje de 10,000 ejemplares. Tuvo 984 entregas del 18 de febrero de 1940, este es el primer número de España Popular, hasta el 15 de agosto de 1968, que a pesar de la tolerancia del gobierno mexicano hacia las actividades del Partido Comunista, agosto de 68 era un mes realmente muy complicado en México. Publicaron también, y esto es interesante, la revista de la Comintern, se publicó en México durante varios años, publicaron una revista teórica, Nuestra Bandera, y la revista Nuestro Tiempo, dirigida por Juan Vicens, tuvo 2 épocas, y aquí se concentró una polémica interesante con las Españas que dirigían Manuel Andújar y José Ramón Arana. Cruzaron entre estas revistas acres artículos, entre ellos criticando las políticas del exilio. Sin embargo, la presencia del PC en México no era nada más importante por su organización y número de militantes, sino también porque una buena parte de los más distinguidos intelectuales y artistas exiliados, quienes hicieron importantes aportaciones a la cultura mexicana, militaban en sus filas. Entre estas gentes podemos citar a Antonio Ballesteros y su esposa Emilia Elías, educadores, a Constancio Bernaldo de Quirós, jurista y sociólogo, a Gabriel García Maroto, pintor, y su hijo Gabriel García Narezo, a Pedro Garfias, poeta, a Rodolfo Halfter, músico, a José Ignacio Mantecón, bibliógrafo y paleógrafo, a Margarita Nelken, crítica de arte, a Miguel Prieto, pintor e ilustrador, a Juan Rejano, poeta y, como ya mencioné, secretario del Comité de México, y su esposa Luisa Carnés, a Josep Renau y su esposa Manolita, Wenceslao Roses, historiador y traductor de Marx, Hegel y Dilthey, e integrante él del Comité Central del Partido Comunista, al filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, a Luis Suárez y a Juan Vicens, bibliotecario. Claro está, además de políticos y militares como el general Ignacio Hidalgo de Cisneros y Ángel Matz, Constancia de la Mora, los hermanos Claudín, Veneranda Manzano, Domerio Mas, Luis Alaminos, y jóvenes como Federico Álvarez y Ramiro Ruiz, a quien acompañamos en la lamentable pérdida de Conchita Ruiz Funes, hace apenas unos días. Como sucedió en otros partidos comunistas, la relación entre los intelectuales españoles y el PC no fue sencilla y muchas veces fue tormentosa.
Un ejemplo de ello fueron los conflictos que se suscitaron entre el Comité de México y el Buró Político. El Comité de México pretendía elaborar un plan de trabajo de los intelectuales, que tenía dos ideas centrales: cómo el partido en México puede ayudar a los intelectuales y cómo los intelectuales deben colaborar en el esfuerzo del partido. Demandaban una apertura y eliminación del sectarismo, cosas que nos podrían ser pues, muy sensatas, muy sencillas, no lo eran. Planteaban la necesidad de encontrar la mejor y más efectiva forma de organizar a los intelectuales, la necesidad de establecer relaciones con los intelectuales del interior y, sobre todo, presencia e influencia en las organizaciones culturales republicanas. Y señalaban dos claramente: el Ateneo Español de México y la Unión de Intelectuales Españoles en México. Después de una intervención de hoy en la mañana, yo creo que más bien debían haber tratado de infiltrarse en el casino español. Hubieran tenido más éxito. Este plan fue rechazado por ser, y cito textualmente, una seria desviación de los principios del partido. Tuvieron relación con otros intelectuales que no eran comunistas. José Bergamín apoyó las tareas del partido, acercándolos, él no era comunista, él era un católico liberal, acercándolos a otros intelectuales, y León Felipe, que tampoco era comunista y que mucho peor, según decía, mucho peor para los comunistas, claro, según decía Pablo Neruda, era un tanto anarquizante. León Felipe fue el director del periódico quincenal España y la Paz, órgano informativo del Consejo Español de la Paz, que estaba controlado por los comunistas. Un punto importante es que algunos autores, entre ellos, por ejemplo, Patricia Fagen y Abdón Mateos, basados en testimonios orales, sin haberlos contrastado con la documentación, afirman que la organización del PC en México no tuvo relación con el Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, yo he localizado indicios documentales de que sí hubo una mucho mayor presencia de los comunistas españoles en la organización mexicana de lo que generalmente es aceptado. A manera de conclusión, quiero resaltar el hecho de que el PC en México se vio inmerso en una contradicción fundamental. Pues a pesar de que se estableció y operó en un país y una región que tenían posibilidades revolucionarias, los comunistas españoles, influidos por el contexto histórico, político y social, por su particular condición de refugiados políticos, así como por las directrices recibidas del Buró Político, no pudieron colaborar abiertamente en el objetivo revolucionario de todo partido comunista y centraron su acción en una España cada vez más lejana y utópica. Entre 1939 y 1954, el Partido Comunista de España mantuvo una organización exterior desproporcionada en relación a la más bien modesta organización clandestina en España. En ese periodo, el PCE centró sus esfuerzos en crear en el extranjero, sobre todo en Francia y México, las estructuras locales y regionales que no podía tener en España. Así fue que el PC, más que un partido clandestino ilegal, se transformó en una organización de y para emigrados. La emigración fue el ámbito donde se desarrollaron las actividades normales del partido, y la emigración alimentaba de la vida pública del partido. A partir de 1956, cobró mayor importancia la organización y las actividades clandestinas, y la emigración comunista en México fue perdiendo peso dentro del partido, volviéndose cada vez más una circunstancia periférica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por haber iluminado muchos aspectos sobre este fenómeno histórico tan complejo como es el del exilio, el de los exilios. Mi función ahora es la de comentar, ya no tomarles el tiempo a ellos, sino tomármelo a mí y no pasarme de lo que tengo asignado. Puedo decir por lo pronto que de todo esto lo que a mí me queda es la impresión muy viva de que el hambre se me ha avivado. Es decir, quiero más.
Yo creía que pues ya estaba más o menos agotado el tema de los exiliados y que, como alguien dijo por ahí, creo que fue Sánchez Vázquez, era ya posible exiliarse del exilio. Sin embargo, en mi caso, creo que no puedo exiliarme del exilio, aunque no soy exiliado, pero entiendo que hay que seguir estudiando aspectos cada vez más complejos, cada vez más interesantes, y además llevar adelante nuestro estudio de historia, cosa que la doctora Lida ha hecho en relación a los años 40 y 50, para llenar todas esas lagunas, o más bien dicho, mares de ignorancia que tenemos sobre todos estos fenómenos mexicano-españoles. Ahora bien, yo quiero decir varias cosas en relación a lo que he oído en estas ponencias. Como esto no es un examen doctoral ni cosa que se le parezca, no puedo yo distribuir palmetazos de Domini, pero sí puedo dar mis opiniones sobre lo que he oído y aquellas cosas con las que de una o de otra manera estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Claudia Dávila en que los contextos de los países determinan en gran medida las peculiaridades mismas del exilio. No puede ser de otra manera. Y efectivamente, el contexto francés es radicalmente distinto al contexto mexicano, y esos contextos implican toda una serie de circunstancias que determinan hasta cierto punto las diferencias en los diferentes exilios, en el exilio mexicano y en el exilio francés, diferencias que ella ya se ha encargado de especificar en ciertos casos. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en esta opinión suya sobre que México, el gobierno mexicano es la primera ocasión en que de alguna manera, por así decirlo, protege a los derrotados o protege actividades que van más allá, por así decirlo, de la propia política mexicana. Porque antes ya México, los gobiernos mexicanos, los gobiernos de Calles y del callismo, han protegido a revolucionarios que vienen a México y que se les tolera, hay una tolerancia, digamos, activa, puesto que el gobierno mexicano, por ejemplo, apoya las actividades de Sandino en Nicaragua y el gobierno mexicano apoya las actividades de revolucionarios cubanos que están actuando en México en los años 30, muchísimo antes de los 50, en que se va a apoyar las actividades de Castro y su expedición a Cuba, la expedición del Granma. Entonces, ahí ya hay más antecedentes. Ahí hay ya una tradición gubernamental mexicana de apoyar bajita la mano, por abajo, las actividades de políticos que se refugian en México para continuar con sus actividades políticas más o menos revolucionarias. Estoy muy de acuerdo con Iván Pliego en que la sociedad mexicana, que no solamente el gobierno, sino la sociedad mexicana en pleno, se compromete y actúa en relación con la guerra civil. Yo pienso que la guerra civil española se convierte en una guerra mexicana, en una guerra que sirve para que en México la política mexicana, por así decirlo, muestre cuál es su color. Se convierte en un signo de identidad de los políticos mexicanos, que por una parte apoyan la política de Cárdenas, pero por la otra parte la combaten. El cardenismo tuvo muchísimos opositores muy importantes. Hay que recordar que hacía unos cuantos años nada más había habido una tremenda guerra cristera en México. Cárdenas efectivamente trata de establecer una modus vivendi, un modus operandi con la Iglesia Católica y con los católicos, y además llevar adelante toda una serie de reivindicaciones, toda una serie de políticas que surgen de los distintos factores de las revoluciones mexicanas, no de una sola revolución mexicana, sino de varias revoluciones mexicanas, puesto que tenemos ahí varios sectores campesinos, Zapata, Villa, varios sectores obreros, varios sectores de clase media, a los cuales Cárdenas oye
y que Cárdenas hace algo en relación a ello. Incluso, como lo dice en algún momento Cosío Villegas, el darle a la universidad un grupo de intelectuales españoles para fortalecer la educación superior y además el presidente indigenista por excelencia, favorecer a los españoles, propiciando la inmigración de un grupo de gentes que, digamos, unían dos de las peores características para un mexicano tradicional, clase mediero, por así decirlo. Por una parte gachupines y por la otra parte rojos. Gachupines rojos, qué espanto, qué horror. Hubo muchas oposiciones ahí. Ahora, como ha señalado Pliego, efectivamente hay toda una serie de coincidencias de políticas entre la política mexicana y la República Española, una identidad de ideales, y que la sociedad mexicana se comprometió no solamente en apoyo de la República, sino también y muy masivamente en apoyo de los rebeldes franquistas. Hay que recordar que México es una sociedad, en términos muy generales, muy tradicional, muy católica, y que la Iglesia Católica se permitió dictaminar que la rebelión de los militares españoles, de los militares africanistas, era una cruzada por la defensa de la cultura occidental y por la defensa del catolicismo. Jorge de Hoyos, por su parte, plantea algo que para mí, que soy miembro de las generaciones, digamos, anteriores, me resulta novedoso y muy interesante. Esto de las identidades y del imaginario. También su ponencia me ha dado más hambre, ¿no?, sobre qué es esto de la identidad de los refugiados españoles republicanos en México. Este es un solo sector, hay muchos otros sectores que van poco a poco construyendo esta identidad y poco a poco configurando este imaginario. Y me da mucho gusto el análisis que él hace de estas conmemoraciones, de las cuales hay muchas diferentes lecturas. En lo único en que están de acuerdo es en los refugiados españoles, es en el 14 de abril. Pero el 1 de mayo hay diferencias entre los obreristas y los que no lo son, el 16 de febrero, el 11 de tal y de cual, todas estas conmemoraciones que son muy problemáticas y que permiten no solamente al historiador toda una serie de diferentes lecturas, sino a los refugiados mismos toda una enorme serie de diferentes lecturas. Me parece significativo que en un momento dado traten de conectarse con una historia todavía más remota y más, digamos, no impugnable, como es la celebración del 2 de mayo, es decir, una lucha por la independencia de España en contra de los franceses, cosa que ciertamente, pues creo que ningún español podría impugnar y que nos muestra las distintas etapas por las que pasan estos exilios. Distintas etapas en el caso de Francia, porque no es lo mismo estar ahí como refugiados bajo la ocupación alemana que bajo la posguerra de Francia y con todas sus peculiaridades y sus características y cómo les fue. Esto que señaló que se convirtieron en una mano de obra, no solamente en Francia, sino en África, en Marruecos, y en toda una serie de participaciones dentro de la política francesa, por así decirlo, puesto que muchos de los refugiados españoles fueron los que constituyeron en buena medida la resistencia francesa en contra de la ocupación alemana. En todo caso, esta fractura política de los republicanos españoles ya me ha hecho a mí decir que no es cierto que hayan perdido la guerra los republicanos porque estaban divididos, sino que más bien se dividieron porque perdieron la guerra. Porque mal que bien, o bien que mal, más mal que bien, se pudieron unir en el Frente Popular y en la defensa de la República Española durante 32 meses, a pesar de esta historia tan trágica, tan conmovedora, sobre la cual nos ha iluminado Moradiellos.
del cual acabo de terminar de leer, una espléndida biografía de don Juan Negrín, que desde hace mucho tiempo es uno de mis héroes, porque un médico, fisiólogo, que en un momento, gran investigador, que en un momento dado le echan encima el paquete de defender a la República, por así decirlo, sin deberla ni temerla, y hacerlo además con una coherencia y con una importancia y con una frialdad y una pasión científica enorme. Cosa que me lleva a mí a la última de las ponencias, que es el planteamiento del tema de los comunismos españoles. Hay que recordar que la República Española, que la guerra civil por parte de la República, si empieza con una rebelión de militares en contra del Estado republicano, termina, por así decirlo, porque nunca ha terminado, con una rebelión de republicanos en contra de los comunistas. El golpe de Casado es en contra del gobierno legítimo de Negrín, acusándolo de procomunista y de comunistoide. Es uno de los temas más desoladores que con el que puede uno enfrentarse en esta desoladora historia de la República Española y tan fascinante. Y esto del comunismo es algo muy, muy importante, porque efectivamente, de alguna u otra manera, la guerra fortaleció al Partido Comunista. En el Frente Popular eran apenas una cosa muy pequeña. Durante la guerra florecen, tienen muchísimos militantes. ¿Por qué? Pues porque el Partido Comunista dijo, vamos a defendernos, no nos vamos a dejar, vamos a defendernos. Y por la otra parte no había de otra, ¿no? El único país que apoyó en venta de armas a la República Española, aparte de México, con el Magallanes y unos cuantos intentos más, pues fue la Unión Soviética. Así que la importancia del Partido Comunista pues es una importancia muy grande, como nos lo ha señalado Marco Aurelio. Quedo con el hambre y quedo con que espero que ustedes también hayan, digamos, propiciado el sentir algo más de hambre para que en estos cuantos minutos que nos quedan puedan ustedes hacer sus preguntas a los ponentes, a quien ustedes guste, incluso a mí. A ver, vi primero a Belaustegui-Goitia, después a Arantxa, tercero, cuarto, quinto y sexto. Adelante, por favor, y por favor, conciso, macizo y preciso, en vez de confuso, difuso y profuso. Adelante. Muy bien, ¿quieren ustedes responder ahora o quieren oír todas las preguntas y responder después? Sí, mejor sumar y luego ya que cada cual vaya contestando. Muy bien, entonces, Arantxa. Muy bien, gracias. Creo que usted le toca. Ajá, usted. Yo me salgo un poco del tema. Yo llegué a México en 1940, el 26 de julio de 1940. En el barco venía Mantecón. El
El abuelo. esposo de esta señora. Sí, sí, concrete su pregunta, por favor. Venía lo conocí en estas fechas, era un hombre joven, yo era un niño, y pienso que el mejor homenaje que le podemos hacer en este momento es guardar un minuto de silencio en su honor. Al final lo haremos, con todo gusto. Sí. A ver, adelante. Aquí era primero este caballero y luego usted. Bueno, yo solamente, aparte de agradecer, como todos, pienso que ha sido una mesa muy ilustrativa, quiero dar una información que puede establecer un vínculo, porque siempre hay esa separación entre lo que sucede en España y lo que sucede en México. Yo quiero informarles, algunos de ustedes igual lo saben, que en estos mismos momentos, en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, está teniendo lugar un acto en el que se está organizado por la Asociación Iberoamericana de Comunicación, ASICOM, en el que se está entregando el primer premio ASICOM de Filosofía de la Comunicación a título póstumo a don José Gauss. Allí en Oviedo está Ángeles Gauss de Camacho recogiendo este reconocimiento y el doctor Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM, está dando una conferencia bajo el título José Gauss y el trastorno republicano. Solamente quería dar esta información y agradecerla. Muchas gracias. Adelante usted. Gracias, buenas tardes a todos. Mi pregunta es para el doctor Pliego. Casi al finalizar su ponencia, escuché que dijo que entre los orígenes o la concientización que se hizo en los refugiados para venir aquí a México, entre otras cosas, si no escuché mal, dijo que también era en apoyo, ayuda a las clases más desprotegidas de México. Si es así, podría abundar un poco al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres contestar, Claudia? Vamos a seguir el orden. Faltó una. Yo. A ver, uno más. Dos más. Rápido. Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 a 1917 con la promulgación de las garantías individuales, en donde queda el individuo, la persona humana, dentro de este neoliberalismo micro, hablando de una igualdad económica, política y los eslogans o frases de los partidos políticos, que si democracia y justicia social, que si una patria ordenada y generosa. ¿No se está usted saliendo un poco de los temas que hemos tratado aquí? Digo porque, sí, actualísimo, pero yo creo que tenemos que atenernos a lo que se ha planteado aquí, por favor, ¿sí? Gracias. A ver usted, rápido. Felicitar a la mesa completa, estuvieron excelentes. Y mi pregunta va para el doctor Pliego. Él ya nos ilustró que hubo buena parte de la sociedad civil que apoyó a los españoles para que pudieran venir a México. Es tan fuerte la figura, o ha sido tan fuerte la figura del general Cárdenas, que a lo mejor eso no nos ha permitido conocer a más gente, incluso gente que estuvo en su equipo que ayudó a que ese exilio se diera. No sé, ilustrarnos si hubo una persona en especial, digamos, ¿cómo se llama la lista? Un Eichlinger que haya contribuido a que México haya recibido con los brazos abiertos. La última. Una pregunta para la maestra Dalila. Quería saber por qué considera que la temprana naturalización en México inhibió la integración en México. Muy bien. Bueno, ahora vamos a darle la palabra. Ay. Bueno, pues hablar de identidad es algo bien complicado, pero yo en particular tomo este concepto como algo que es movible, que no es fijo y que siempre se está modificando de acuerdo a las circunstancias de los individuos. En este sentido, los refugiados o aquellas personas que salieron de España, tuvieron contacto con otras culturas, adquirieron los elementos que les gustaron o con los que se sintieron identificados, aprendieron, por ejemplo, en Francia una nueva lengua o incorporaron en su cocina una nueva alimentación, pero en este sentimiento de identidad siempre
siempre hay algo que es básico, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a la hora de que no se sentían ni mexicanos, ni españoles, ni franceses, bueno, pues ese sentimiento de pertenencia a algo era sentirse como refugiados españoles, que les daba ya una, digamos, una identidad más particular, ¿no? Bueno, y en cuanto a tu pregunta, no, yo no digo que la naturalización haya frenado los procesos de integración de los refugiados en México, para nada. Este fue una estrategia de ellos para incorporarse en el mercado laboral, para poder trabajar. Lo que yo quería decir era que los procesos de integración normalmente de los migrantes, la adquisición de la nacionalidad es una de las últimas etapas que se da en este proceso. Es decir, pues primero te adaptas, conoces, encuentras un trabajo y decides que te vas a quedar ahí, y entonces optas por cambiar tu nacionalidad o por adoptar una nueva, que en este caso que México ya permite 2. En aquellos tiempos había que rechazar la nacionalidad española y adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, no es que este hecho haya frenado los procesos de integración, ¿no? Simplemente los modificó, ¿no? En vez de que la naturalización haya sido al final de su proceso de integración, fue al principio. Y cabe destacar que no se naturalizaron muchos sin tener el deseo de quedarse en México, ¿no? Simplemente era una estrategia y una facilidad otorgada por el gobierno mexicano, evidentemente. Muy bien, ¿quieres comentar? En cuanto a la primera pregunta, sí, esa es la expresión, matizo diciendo que era en el contexto de lo que se percibía como una amenaza que no solamente afectaba a España, sino afectaba al mundo y desde luego a los trabajadores mexicanos. La oferta del gobierno mexicano fue apoyada por el Movimiento Obrero Mexicano para recibir a los exiliados republicanos españoles. Y el argumento iba en el sentido de que la defensa de los ideales de la República era una defensa que servía también para defender los intereses de los más desprotegidos, de los trabajadores mexicanos. La amenaza del fascismo, que decía yo, no se valoró debidamente. En Estados Unidos incluso a los voluntarios que participaron en las brigadas internacionales se les llegó a llamar luchadores antifascistas prematuros, como que decían, está bien que luchan contra el fascismo, pero a lo mejor no es el momento. Recordemos que el gobierno de Hitler tenía muy buen cartel en las principales capitales occidentales y en la capital de Estados Unidos también. Era un modernizador, era un líder que iba a sacar adelante a su pueblo. Entonces, en ese contexto, digo, sí, la propuesta iba. Además de que había que convencer a los trabajadores mexicanos de recibir, era una amenaza que llegaran miles de españoles para sus trabajos, para, en fin, quitarles las pocas cosas que podían tener. Y se necesitó de una labor de concientización, una labor de explicación para que no hubiera un rechazo por parte del movimiento obrero, que lo hubo en muchas manifestaciones, pero también ahí se dio otra cuestión muy curiosa. A veces los que estaban en contra de la República decidieron que sí era bueno apoyar a la llegada de exiliados españoles, más por razones típicamente racistas, digamos, ¿no? En fin, no sé si eso contesta. Y en cuanto a la otra, estoy pensando en varios, pero quizás por el símil que hizo de si no tendríamos un Schindler. Alguien definió a don Gilberto Bosques como el Schindler mexicano, que fue uno de los diplomáticos, hubo muchos, que hicieron una labor muy importante para la protección de los exiliados republicanos, que inicialmente en su mayoría estaban en territorio francés.
Obviamente, las posibilidades del gobierno mexicano y las posibilidades de la logística para tratar de salvar mucha gente eran limitadas. Pero así como está don Gilberto Bosques, la labor de Narciso Bassols, del propio Lombardo Toledano, desde luego de don Cosío Villegas y de Alfonso Reyes, son labores de muchos mexicanos que representan distintos sectores de la sociedad mexicana, todos apoyando la causa de la República y muchas veces sin meterse en los recovecos de la política. Las familias mexicanas, como bien nos aclaró el doctor Matesanz, hicieron suya y de alguna manera reprodujeron la división social e incluso familiar que se produjo en España, acá en México, ¿no? La familia de don Alfonso Reyes estaba dividida, había quienes habían peleado del lado de los falangistas, sobrinos de él, y él rescata a exiliados republicanos españoles, ¿no? Entonces, hay muchos. Sí, tiene usted mucha razón, es decir, la personalidad de Cárdenas es tan abrumadora que a veces nos olvidamos de que estuvo rodeado por un grupo de ilustrísimos mexicanos que lo apoyaron, lo aconsejaron y participaron de alguna o de otra manera en estas organizaciones tan complejas, no solamente Reyes y Cosío. Estoy pensando en Bassols, por supuesto, en Narciso Bassols, que fue organizador en buena medida de la primera expedición colectiva de republicanos españoles, del Sinaya, y de las expediciones del Cere, pero estoy pensando también en Favela, en Montes de Oca, en el general Mújica, en muchísimos otros que sería muy largo de mencionar, ¿no? Por favor, Bien, muchas gracias. En relación al tema de la identidad de los republicanos, lo que es cierto es que el Partido Comunista de España se vuelve, era desde luego al principio, había una acción política muy clara, una lucha antifranquista, había programas, acciones, pero se va transformando el partido en México y al final, de alguna manera, es más que nada, más que la acción política, porque como he dicho, es una acción no sobre México, no sobre su capacidad revolucionaria, sino sobre una lejana España, cada vez más lejana, se vuelve un lugar de identidad, un lugar de compartir ideales, compartir tareas, compartir anhelos y compartir derrotas también. Entonces, es más que nada el lugar de la identidad. En cuanto a lo que comenta Aranza, sí hay referencias en el archivo del Partido Comunista a todo este tema del asesinato de Trotsky. No hay ninguna referencia clara y precisa que demuestre que Ramón Mercader era un agente stalinista, etcétera, pero sí hay referencias. Recordemos también que este archivo, cuando se abrió al público, ya estaba depurado. Son los archivos que se recuperaron de Moscú, llegaron a Madrid, un historiador trabajó en ellos, etcétera, y hubo una depuración. Sin embargo, hay, por ejemplo, una cita interesante que dice, esto es de 1940, dice: las relaciones de la dirección del Partido Español con la dirección del Partido Mexicano son buenas. Antes asistía Mije a las reuniones del Buró Político Mexicano, pero después del asesinato de Trotsky, empezaron los trotskistas y todos los enemigos del partido una furiosa campaña contra los camaradas españoles. Se acusó a Luis de ser el organizador del asesinato, etcétera. Entonces, sí hay referencias, sí crearon problemas dentro de la organización comunista en México, desde luego. Y en cuanto al POM, no hay, hay referencias en las publicaciones, etcétera, pero no en el archivo. Sí, muy breve sobre el tema de la identidad. Yo creo que la identidad del refugiado se construye en función de la cotidianeidad, de la propia realidad del exiliado que no encuentra acomodo en la sociedad mexicana, aunque el recibimiento pues es controvertido y en ocasiones se ha exacerbado demasiado el buen acogimiento. Yo creo que el exiliado en sí acaba encontrando el reconocimiento en los otros exiliados y en la construcción de la cotidianidad, en una fosilización del discurso, de los imaginarios, en ese que se llama lo del síndrome del reloj parado, ¿no?
Y a partir de esos elementos de la cotidianidad, de pensar en España, de la comida, de la música, de todos esos elementos, se construye una identidad que hace que el refugiado se identifique con esa idea de nación, no la nación que manejamos ahora, sino la nación antigua, la nación de los carpinteros, la nación de tal, no, la nación de los refugiados. Acaban convirtiéndose en una auténtica nación dentro de un contexto que no es el suyo, pero con el paso del tiempo también se dan cuenta de que aquel que debía ser su contexto tampoco va a existir, porque en España no van a encontrar tampoco un acomodo real. Yo creo que a partir de esa cotidianidad es realmente de cómo se construye la identidad del refugiado. Gracias. Pues vamos a darles un aplauso.